Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día nuevamente en nuestro programa Musicalmente, programa producido los lunes a las 2 de la tarde, aquí en su casa, mi casa, Radio Filarmonía. Hoy 15 de noviembre del 2021. Voy adelantando porque a veces me han dicho que debería empezar por esto, pero les recuerdo que el teléfono para las preguntas es el 512-6161 y hoy tenemos una buena noticia porque el Facebook está maravilloso, está funcionando adecuadamente, así que también pueden preguntarnos por esta vía. Hoy día vamos a tratar un tema que pareciera ser un proceso muy médico, ¿no? Pero que en realidad ha generado mucha discusión sobre la línea que debe existir entre los criterios de normalidad, ¿no? y de enfermedad, ¿no? Hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Creo que ustedes en algún momento, si es que no tienen un familiar con este trastorno, deben haber escuchado de este proceso y deben haber visto diferentes voces que abogan porque el trastorno del espectro autista, más que trastorno, sea considerado una condición, ¿no? Una condición que hace que el individuo tenga una manera diferente de contactarse con su entorno y en esa medida tener la consideración adecuada en relación a esta forma diferente de contactarse, porque si bien es cierto el trastorno del espectro autista genera dificultades claramente, ¿no? Y esto va a depender de la intensidad del trastorno, por supuesto, también genera en el individuo algunas ventajas. Hoy voy a conversar con ustedes sobre este tema y por favor cualquier pregunta, ya saben, a través de nuestro teléfono 512-6161 o a través, por supuesto, del Facebook de Filarmonía. Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿qué son los trastornos del espectro autista? Vean ustedes, estos trastornos forman un grupo de diferencias que se comienzan a establecer desde el desarrollo y que afecta la comunicación y el comportamiento. Bien importante que recuerden esto, la comunicación y el comportamiento. Y como ven ustedes, la diferencia entre comunicación y comportamiento es una diferencia sutil, ¿no? Si ustedes recuerdan que el comportamiento está mediado fundamentalmente por la capacidad de poderse comunicar. Es decir, si yo estoy en relación con otro, ¿no es cierto?, mi conducta estará condicionada a lo que esa relación me comunica y lo que yo puedo interpretar de esa relación y lo que el otro puede interpretar de esa relación. Y entonces, afectar la comunicación y el comportamiento claramente puede generar dificultades en la conducta del ser humano, sobre todo en aquellos procesos donde la empatía es un factor fundamental, como lo he repetido muchísimas veces, para poderse adaptar al medio ambiente. Y entonces, ese es un trastorno del desarrollo de tipo autista, ¿no es cierto?, que afecta la comunicación y el comportamiento. Y aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, es importante recordar que es reconocido como un trastorno del desarrollo, porque generalmente los síntomas van a aparecer desde los primeros años de vida, aunque, entendiendo lo que se quiere decir, puede pasar que inicialmente, en algunas ocasiones, los síntomas pasen desapercibidos y de repente se manifiesten más en la adolescencia, o pasen desapercibidos y de repente se expresen más en la adultez, ¿no? Por eso es que el diagnóstico puede ser hecho a cualquier edad, pero claramente es un trastorno relacionado con el neurodesarrollo. ¿Cuáles son los síntomas más importantes, más frecuentes en el espectro autista? Lo primero es la dificultad de comunicarse e interactuar con otras personas. Es decir, hay una alteración en el proceso de comunicación. La forma en que la persona que está dentro del espectro autista se va a comunicar va a ser diferente, una forma diferente
de interactuar con las otras personas. Y esto lógicamente puede generar dificultades en el establecimiento de relaciones. 2, los intereses de aquellas personas que tienen esta condición generalmente son intereses limitados en temas específicos. Y el otro grupo de síntomas son aquellos que afectan a la persona, ¿no?, en el desempeño de la escuela, el desempeño en el trabajo y en otras áreas de la vida. Entonces, si ustedes me dicen, doctor, ¿qué es lo que yo debería observar para sospechar en la posibilidad de que mi hijo podría estar transitando por un trastorno del espectro autista? 2 cosas fundamentales: que tengan dificultad para comunicarse con los otros, ¿no?, la imposibilidad de atender a los estímulos que usualmente todos atendemos, a la imposibilidad de poder mantener la vista sobre otra persona atendiendo sus expresiones, etc. Y por supuesto, comportamientos repetitivos cotidianos. Entonces ahí yo podría decir, podría estar frente a un trastorno del espectro autista. Pero ¿por qué espectro? ¿Por qué no trastorno autista? Porque, y acá viene la dificultad, se utiliza el espectro para describir el autismo porque existe una amplia variación en el tipo y en la gravedad de los síntomas que experimentan estas personas. Por lo tanto, la variabilidad de los síntomas y su intensidad va a generar una infinidad de grises, ¿no es cierto?, que son difíciles de limitar, de decir, mira, este es del tipo tal o este es del tipo cual, o este va a tener este pronóstico, este va a tener otro pronóstico. Es muy complicado poder definir o encasillar tipos determinados en grupos de síntomas determinados. Y es por esta razón por la que se ha optado usar un término que relativiza esta situación, que se conoce como espectro. Muy bien. Y entonces, el trastorno del espectro autista es aquella condición en la que se afecta la comunicación y el comportamiento. Es un proceso que está relacionado con el neurodesarrollo, pero se puede diagnosticar a cualquier edad y tiene como síntomas más frecuentes la dificultad de comunicarse e interactuar con otras personas e intereses limitados y comportamientos repetitivos. Lógicamente, estas 2 condiciones van a generar síntomas que van a afectar la capacidad de la persona para desempeñarse adecuadamente o como se espera, mejor dicho, en la escuela, en la familia, en el trabajo. Muy bien. Y decíamos que era espectro porque hay una infinidad de posibilidades justamente en la expresión de este trastorno a través de sus síntomas. ¿Cuál es la prevalencia? Miren ustedes, justamente porque este trastorno es un espectro, es muy difícil tener una estadística clara de cuál es la prevalencia del trastorno del espectro autista a nivel mundial. Porque comprenderán ustedes que si estamos en una sociedad más tolerante, donde la comunicación y el comportamiento se relativizan, ahí habrá menos prevalencia de diagnóstico de trastorno del espectro autista. Pero si estamos en una sociedad donde más bien hay una rigidez en la educación, en la forma de conducirse, entonces en este lugar la prevalencia del trastorno del espectro autista será mayor, los diagnósticos serán mayores. Entonces, esta posibilidad de que el medio ambiente, que la interacción social intervenga en el diagnóstico, ¿no es cierto?, por la tolerancia de cada conducta, hace que sea muy, muy complicado poder establecer cuál es la prevalencia de este trastorno a nivel mundial. Lo que se ha podido ensayar en las investigaciones es que simplemente cada 160 niños, uno de ellos esté dentro del espectro autista. Es decir, cada 160 niños, probablemente uno, como les digo, esté en ese espectro. Lo que sí tenemos claro es que los trastornos del espectro autista
están en todos los grupos étnicos, raciales y económicos. Podemos decir entonces que el espectro autista es sumamente democrático. ¿Estamos de acuerdo? Puede estar en cualquier sociedad independientemente de su nivel socioeconómico, independientemente de la raza, etc. Y si bien puede durar toda la vida, tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento adecuado, precoz, el diagnóstico también precoz para poder hacer el tratamiento adecuado, va a hacer que las personas tengan mayor probabilidad de ser más funcionales, al punto que uno podría no reconocer a una persona con un trastorno autista en la adultez si es que estuvo en la niñez y tuvo un tratamiento adecuado y logró vencer estos síntomas que generan, como les decía, fundamentalmente una alteración en el vínculo con otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a depender también mucho de este proceso. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente. Hoy el tema es trastorno del espectro autista y nos pueden llamar al 512-61-61 o se pueden comunicar, por supuesto, a través del Facebook de Filarmonía. Entonces, ¿cuáles son las señales y los síntomas más importantes del trastorno del espectro autista? Vean ustedes. Las personas que están en este trastorno tienen dificultades, como hemos dicho, para comunicarse e interactuar socialmente. Y además pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. ¿Estamos de acuerdo? Les recuerdo esto porque es el núcleo fundamental del proceso. Entonces, hay tipos de comportamiento que resultan siendo frecuentes en las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, no se puede hacer una definición clara, es decir, ¿sabes qué? Estos son los síntomas. Pero sí podemos establecer cuáles son los comportamientos más frecuentes en una persona que tiene un trastorno del espectro autista. Eso es lo que vamos a hacer. Enumerar las conductas que son más frecuentes, más que hablar propiamente de síntomas. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Los saluda Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Como todos los lunes, contenta de escucharlo. Gracias, Mari Carmen. Aprender un poco más y haber pasado, como siempre, un domingo muy bonito con mi grupo de caminantes. Muy bien, Mari Carmen. Esos niños que nacen con ese problema, ¿pueden volverse agresivos? Excelente pregunta. Gracias, Justamente. Gracias, Mari Carmen. Gracias por la pregunta. Es un tema que vamos a tocar en este momento, ¿ya? Yo quería no empezar justamente por esa parte que es la que de alguna u otra manera la persona que es portadora del trastorno del espectro autista puede ser rechazada. No es que la agresividad sea necesariamente una característica, ¿ya? Pero ahora vamos a conversar sobre eso. Primero quería mostrarles cuáles son los comportamientos de comunicación e interacción social que se pueden incluir cuando hablamos del trastorno del espectro autista. Entonces, primero vamos a hablar de las conductas de comunicación e interacción social. Hay algo que tengo que aclararles que es sumamente importante. Probablemente uno de los diagnósticos diferenciales más complicados en neuropsiquiatría es diferenciar un niño autista de un niño con un trastorno por déficit de atención. Porque ambos procesos comparten síntomas que pueden confundir claramente al examinador y tienen que tomar en cuenta que tanto la etiología como el pronóstico y el tratamiento son diferentes. Por eso es importante tomar en cuenta que este diagnóstico diferencial es sumamente importante. Y de repente les voy a aclarar algunas diferencias cuando les dé algunos de las conductas que son más frecuentes en el trastorno del espectro autista. Primero, la característica del trastorno del espectro autista es que hacen poco contacto visual. O si lo hacen de manera inconsistente, ¿no? Y este poco contacto visual está relacionado fundamentalmente por el poco interés justamente de hacer este contacto. El propio estímulo de otra persona a su alrededor no es lo suficiente como para poder atraer su atención. Y acá vamos a hacer una diferencia. Vean ustedes,
los niños con trastorno por déficit de atención moderado pueden también tener dificultades para el contacto visual, pero no es por falta de interés o motivación para ese contacto, es simplemente porque tienen problemas de atención. Entonces uno tiene que insistir en llamar su atención, baja la redundancia, para que se puedan conectar. Una vez que se conectan, expresan y se comunican, etc. Entonces la diferencia es que en el caso del paciente del espectro autista, hay esta imposibilidad de comunicación o poca comunicación porque no hay un interés de generar una relación. En cambio, en el niño con déficit de atención, la dificultad es la inatención justamente, ¿no? Entonces hay que mirarlo de frente, ¿no es cierto? Y valga la redundancia, nuevamente, llamar su atención para que se conecten, y una vez que esta conexión se presenta, va a haber inmediatamente una resonancia afectiva. La segunda conducta es tener la tendencia de no ver o de no escuchar a las personas. Es decir, un niño con un trastorno del espectro autista puede estar sentado, jugando, como si estuviera absolutamente solo, ¿no es cierto? Sin que las conversaciones, sin que las personas sean un estímulo importante para que ellos dejen de hacer lo que están haciendo y puedan conectarse con estas personas. En el caso del niño con déficit de atención, también puede haber esta posibilidad de que el niño esté concentrado, entre comillas, en lo que está haciendo y le sea difícil contactar con los demás. Pero les cuento que cuando el trastorno por déficit de atención tiene distraibilidad, es lo contrario. El niño pasa de un estímulo a otro. Entonces habla con el papá, regresa al juego, habla con la mamá, regresa al juego, se para, se sienta. Entonces hay la imposibilidad de atender o escuchar al otro por un proceso más bien de hiperactividad e impulsividad. Entonces, claramente en el paciente con trastorno del espectro autista hay poco interés de contacto visual y dos, una tendencia a no ver o escuchar a las personas. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, Sí. doctor. Juanita. Sí, doctor. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Rodríguez. ¿Qué tal? Cuéntame. Doctor, acá preguntándole Sí. este síndrome del espectro autista, ¿se puede medir con el coeficiente? Porque he escuchado que también en esto hay niños que son genios. Correcto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, Juanita. Ahora vamos a entrar justamente en ese tema. Lo vamos a explorar, gracias, Juanita, lo vamos a explorar cuando veamos la evaluación cognitiva, ¿no? Entonces, vamos, Juanita, te voy a contestar un poquito después para terminar de comentarles cuáles son las conductas más frecuentes del niño que está dentro del espectro autista en la interacción social. Tercero, tenemos, rara vez un niño con déficit de atención comparte objetos o actividades que les gusten. Raramente. Señalándolos o mostrándolos a otros. Es decir, ellos no les van a mostrar lo que están jugando, no le van a prestar lo que está jugando, ni va a querer compartir el juego con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean ustedes, un niño con déficit de atención puede tener un síntoma parecido. Los niños con déficit de atención, cuando llegan los amigos, ¿saben qué hacen? Solo quieren jugar lo que ellos juegan. Solo quieren jugar lo que ellos saben jugar, ¿no? Y en ese momento pueden prestar los juguetes o no. ¿Cuándo quitan los juguetes a los amigos? Cuando los amigos le comienzan a ganar, porque tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces, una cosa es que yo no comparta la interacción social en un juego determinado, ¿no es cierto? No enseño lo que estoy jugando, no presto lo que tengo para jugar, porque no tengo la prioridad de interaccionar, y otra cosa es que yo quiera jugar solamente lo que yo quiero jugar, porque ahí sé que yo soy bueno, porque tengo inseguridad. ¿Ven la diferencia? Entonces, en el caso del niño con autismo, hay esta dificultad de comunicación. En el caso del niño con déficit de atención, es esta dificultad de poder compartir, porque podrían frustrarse si es que en el juego comienzan a perder. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica es que no responden o se demoran en responder cuando se les llama por su nombre.
o mediante otros intentos verbales para captar su atención. Y miren qué importante esto, ¿ah? Por todo lo que hemos dicho se entiende por qué el niño que está dentro del espectro autista no va a responder a su nombre. Porque como les he dicho, usualmente esta necesidad de vincularse, ¿no es cierto?, está disminuida, ¿no? Están más ensimismados en ellos. Pero les cuento, ese mismo síntoma pueden encontrar ustedes en un niño con un trastorno por déficit de atención. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un niño con trastorno por déficit de atención tiene problemas de atención y mucho más dificultades cuando la atención amerita un proceso verbal. Entonces, cuando vienen a nuestro consultorio padres con niños con déficit de atención y dicen, doctor, no me escucha, yo creo que es autista. Y le digo yo al papá, cuando llamas a tu hijo, ¿de dónde lo llamas? Ah, yo lo llamo de la sala. ¿Y él dónde está? Está en la habitación. No te va a responder, le digo, porque tiene problemas de atención. Lo que tú tienes que hacer es subir y mirarlo y llamarlo por su nombre. Y te aseguro que va a responder a su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Al niño con déficit de atención hay que mirarlo a los ojos para llamarlo, porque puede estar entretenido en cualquier otra cosa y difícilmente va a poder atender, sobre todo si el estímulo es verbal. ¿Qué les parece? Por eso les digo, se puede confundir. Entonces, el niño con un trastorno del espectro autista puede tener dificultad para poder seguir una conversación. ¿Por qué? Porque como son pocos sus intereses y tienen temas recurrentes, ¿no es cierto?, va a ser difícil. Si quien conversa con él cambia la temática o asocia laxamente hacia otro aspecto, el niño no va a poder seguir el flujo de esa conversación y la va a cortar. ¿Estamos de acuerdo? Les cuento, los niños con déficit de atención no tienen también la misma dificultad, les es difícil seguir una conversación. ¿Pero por qué? Porque son los niños con déficit de atención los que pasan de un tema a otro. Y puede ser infinito, ¿ah? Sí, papá, yo tengo que estudiar porque mi amiguito la otra vez sacó buena nota y no me quiso prestar su cuaderno y a mí la profesora me para fastidiando porque siempre me dice que me estoy moviendo y yo no siempre me muevo y se mueve más mi amigo fulano porque mi amigo fulano y se va. Y entonces el papá te dice, hijo, espérate, estamos hablando de esto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, el niño del espectro autista pierde el flujo del lenguaje con el otro, porque es el otro el que no mantiene el tema de manera rígida y constante. En cambio, el niño con déficit de atención es el quien se va de un tema a otro y es difícil seguir el hilo de la conversación. Muy bien. A menudo, los niños del espectro autista hablan durante largo tiempo, pero hablan sobre un solo tema, ¿no es cierto? Un solo tema, el tema que prefieren, y no permiten que otros tengan la oportunidad de responder, o sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia. Entonces, el niño dentro del espectro autista comienza a hablar sobre un interés especial, de repente pues le interesa, no sé, la historia universal. Y entonces comienza a hablar de la historia universal y sigue hablando, y la gente puede expresarle que en realidad no le interesa el tema y ellos no van a percatarse justamente de esa expresión y van a seguir hablando y hablando del tema de manera repetida. ¿Estamos de acuerdo? Ese síntoma se puede presentar también en el paciente con déficit de atención, pero el paciente con déficit de atención, el niño sí va a tener temas variados. Es más, va a pasar de un tema a otro, probablemente, ¿no? El niño dentro del espectro autista puede hablar largo tiempo, como les digo, puede hablar muy, muy largo tiempo. Lo otro que es importante es que se pueden tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con el estado en el cual se encuentran. Es decir, hay lo que nosotros llamamos una incongruencia ideoafectiva, ¿no es cierto? Pueden estar riendo, pero pueden estar irritables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces hay dificultades de leer a estos niños que están en el espectro autista justamente porque su expresión facial podría representar una emoción que no corresponde a lo que necesariamente ellos sienten, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque
se puede generar una conducta de agresión cuando uno piensa que está en la posibilidad de poderse acercar, que el niño lo que está expresando es acercamiento y en realidad no es exactamente eso. ¿No es cierto? Además, los niños que están dentro del espectro autista tienen un tono inusual de la voz, ¿no? Muchos de ellos pueden hablar como si estuvieran cantando o pueden hablar con un tono monótono, ¿no? Como un robot, ¿no? Eso puede presentarse como síntoma también en los niños con esta dificultad. Y por último, tener problemas para poder comprender el punto de vista de otra persona o no poder predecir o entender las acciones de otros. Me refiero, por ejemplo, a entender chistes de doble sentido, por ejemplo, o entender conductas paradójicas ante situaciones determinadas, etc. Por lo tanto, se puede comprender que si nosotros encontramos a un niño que tiene dificultades o no tiene interés del contacto visual con otras personas, ¿no es cierto? Que no le interesa en realidad o no está en disposición de escuchar a otros, que no comparte sus juegos, que no pone atención a la actividad social alrededor de él, que tiene dificultades para seguir conversaciones porque están enfrascados en sus propios pensamientos, que pueden hablar largo tiempo en un tema que podría no interesarle a nadie, que sus expresiones faciales no correspondan a lo que realmente sienten y sus problemas para comprender diferentes puntos de vista y, como les digo, indirectas o bromas de doble sentido, nos hace comprender el por qué los niños del espectro autista, dependiendo de la intensidad de sus síntomas, pueden tener mayores dificultades o menores dificultades de socialización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que estas conductas, que son conductas relativamente frecuentes, hacen pues que el niño que está dentro del espectro autista pueda tener entonces dificultades de socialización. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Pero esos son los síntomas que corresponden, como les decía, fundamentalmente a la parte de socialización. Pero también hay comportamientos restringidos o repetitivos que pueden generar problemas en la comunicación. Por ejemplo, primero, repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales, como repetir palabras o frases. Puede ser una conducta frecuente. Eso es lo que nosotros llamamos, dentro de la psicopatología, llamamos ecolalia, ¿no? Repetir constantemente una frase o una palabra. Mostrar un interés intenso, prolongado de ciertos temas, como números, detalles o datos. De repente está observando el medio ambiente y se contacta en un detalle que podría ser irrelevante a los observadores, pero que para él puede resultar justamente importante. Entonces se van a conectar en ese proceso. Muestran interés por procesos que pueden ser irrelevantes, ¿no? Además, pueden molestarse y en algunos casos muy intensamente cuando hay un leve cambio de rutina. Los pacientes que están dentro del espectro autista pueden tener cambios, son rutinarios fundamentalmente, ¿no? Y cuando uno le cambia la rutina, pueden tornarse irritables, pueden tornarse agresivos. Y lo otro es que son más o menos sensibles en una mayor intensidad a los estímulos sensoriales. Pueden ser sensibles a los ruidos, pueden ser sensibles a la textura de la ropa, ¿no? Pueden ser sensibles a la temperatura o a la luz. Puede esto también ser un comportamiento característico de aquellos niños que se encuentran dentro del espectro autista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo en este proceso, yo les había dicho, bueno, estos son los inconvenientes listados con respecto a sufrir o estar dentro del trastorno del espectro autista, pero los niños que están dentro de este espectro tienen, por supuesto, ventajas.
puntos fuertes. Por ejemplo, son capaces de aprender detalladamente cosas y recordar la información por largos periodos de tiempo. Y por si acaso, si ustedes tienen dudas por definir o hacer un diagnóstico diferencial entre un niño entre el espectro autista y un niño con déficit de atención, les voy a contar que el niño con déficit de atención usualmente olvida las cosas. Ahí tienen ustedes un punto de diferencia claro, ¿no? Los niños que están dentro del espectro autista más bien son muy detallosos, ¿no es cierto? Y cuentan las cosas con detalle y recuerdan la información por largos periodos de tiempo. Y tienen una gran memoria visual y una gran memoria auditiva. Gran memoria visual, gran memoria auditiva. Y además, usualmente tienden a sobresalir en matemáticas, sobre todo en aritmética, ¿no es cierto? En ciencias, en música o en arte. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las ventajas de esta bien llamada condición, ¿no? Del espectro autista, que hace que, como les decía, si nosotros podemos reconocer el proceso, podemos hacer una intervención temprana para poder aliviar las consecuencias de las conductas en relación a la socialización, no hay ningún inconveniente en que un niño dentro de este espectro puede ser un gran matemático o puede ser un artista extraordinario. ¿No es cierto? Todo dependerá de qué ángulo y con qué perfil veamos esta diferencia como una inconveniencia o como un trastorno. ¿Cuáles serían las causas y los factores de riesgo para los trastornos del espectro autista? En realidad no se conoce claramente cuál es la causa de esta condición, pero los investigadores han podido establecer por lo menos que hay una carga genética, es decir, que hay más probabilidades de que un individuo haga un trastorno del espectro autista si es que tiene hermanos con esa condición o si tiene padres con esa condición. Esa es una característica que está claramente establecida. Pero también se ha visto que la posibilidad de afecciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down o el síndrome del cromosoma frágil, X frágil, puede también estar asociado con el trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Entonces es importante que tomemos esto en cuenta. Por otro lado, este es un dato importante, se ha podido establecer que padres añosos tienen mayor probabilidad de tener niños dentro del espectro autista. Los padres añosos pueden tener mayor probabilidad de tener hijos dentro del espectro autista. Y la otra característica es que hay más probabilidades de tener un niño con el espectro autista si es que tiene un bajo peso al nacer. Entonces podríamos resumir lo que ha podido establecerse como una posible causalidad. 1, la carga genética, la carga familiar. 2, la posibilidad de tener una alteración genética como el cromosoma X frágil o el síndrome de Down. Y 3, los padres añosos y además como cuarta posibilidad, niños de bajo peso al nacer. Obviamente, no todas las personas que tienen estas condiciones previas van a ser, lógicamente, autismo. Eso lo tenemos que tener claro. Pero sí tenemos que considerar que los estudios muestran que estos pueden ser claramente factores de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar esto en cuenta en la posibilidad de poder tener previsión y precaución y observación cuando tenemos niños en estas condiciones. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que si tenemos niños con carga genética o dentro de estos procesos de alteración genética o son hijos de padres añosos, una buena alternativa sería que estos niños fueran evaluados desde los 2 meses, ¿no? Más o menos cada 2 meses, ¿no? 2 meses después de nacimiento, 4 meses después de nacimiento, 6, 8, hasta 12 meses después del nacimiento. Está claramente establecido que uno puede hacer un diagnóstico de trastorno del espectro autista aproximadamente y con mayor precisión cuando el niño tiene una edad aproximada de 1 año y medio.
antes es un poco complicado, ¿no es cierto? Porque podría corresponder a otros procesos del neurodesarrollo. Por lo tanto, hay que ir observando y hay que ir tomando en cuenta todas estas características que les acabo de señalar y sobre todo todas estas condiciones que se pueden presentar previamente a debutar en un cuadro del trastorno del espectro autista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos claro esto, ¿no? Estamos hablando justamente del trastorno del espectro autista. Hemos conversado entonces sobre las condiciones, ya saben, problemas fundamentales en la comunicación y el comportamiento, ¿no? Y conductas repetitivas pueden ser la característica importante, el núcleo más importante de los procesos. Tanto el tratamiento precoz como el reconocimiento precoz pueden mejorar muchísimo este diagnóstico. Recuerden ustedes que se llama espectro porque los síntomas pueden variar muchísimo, no solamente en la presentación en cada paciente, sino en la edad de cada paciente. Por lo tanto, hay que afinar mucho la observación antes de etiquetar a un niño con un trastorno determinado. Y por supuesto, habrán conductas que nos guiarán a pensar en esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a diagnosticar a los niños en general, a las personas con un trastorno, con un trastorno del espectro autista? Dependerá fundamentalmente de la edad, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos niños pequeños, probablemente el diagnóstico lo vamos a tener que hacer en 2 etapas. Y como les decía, la primera posibilidad es ver al niño en su proceso de desarrollo, ¿no? Si nosotros tenemos antecedentes, como les decía, familiares o algún antecedente genético, entonces debemos observar al niño en su desarrollo, ¿no? Para ver cómo va teniendo esta secuencia. Pero podremos más o menos establecer una aproximación diagnóstica entre los 18 meses, es decir, en 1 año y medio del nacimiento del niño. Y una vez que nosotros tengamos claro que efectivamente podría transitar por este trastorno, entonces haremos una evaluación neuropsicológica. Es decir, evaluaremos cómo está sus funciones superiores, atención, concentración, memoria, capacidad de atracción, función ejecutiva, su capacidad de manejo emocional, su capacidad de contactarse con los demás, etcétera, 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 para poder consolidar este diagnóstico. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros más bien tenemos necesidad de hacer diagnóstico en la adolescencia? En la adolescencia, probablemente la fuente más importante que vamos a tener para ponernos alerta de la posibilidad de que el adolescente pueda transitar por un trastorno del espectro autista va a ser fundamentalmente la información del colegio. El colegio va a tener un rol fundamental en este diagnóstico, puesto que estando el adolescente un tiempo importante de su vida en el colegio, son los profesores los que se pueden dar cuenta, inclusive en la conducta con sus propios compañeros, si es que estamos ante esta posibilidad. Y por supuesto, los padres tendrán también un rol fundamental para poder cotejar estos procesos. Puede pasar por el amor que tienen los padres por los hijos, que cuando el colegio los llame y les llamen la atención con respecto a algunas conductas que no son comunes en sus hijos, los padres reaccionen negativamente y digan que el problema es el colegio porque no saben generarle interés a su hijo en los estudios, o que lo bulean, o cualquier otra situación que pueda justificar el hecho de que su hijo esté presentando conductas comunes propias del espectro autista. Pero se les recomienda a los padres desde esta humilde secuencia que se despojen por un momento de esta necesidad clara y justificada de protección y observen un poquito más para que se den cuenta si efectivamente estas conductas que hemos señalado se están consolidando, porque, vuelvo a repetir, contra más temprana sea la intervención, hay más probabilidades de que el proceso sea fácil de tratar y tenga mejor pronóstico, ¿no es cierto? Entonces es importante tener ojos
para mirar y ver, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de aceptar que de alguna forma, ¿no es cierto?, nuestros hijos podrían estar transitando por este espectro. Es difícil, por favor, es difícil poder aceptar que efectivamente podríamos estar en esa, nuestros hijos podrían estar en esa posibilidad, pero es importante también que nosotros entendamos que nosotros somos quienes debemos de protegerlos y nosotros somos los que debemos darle facilidades justamente para poder entender qué cosa es lo que tienen y por qué cosa están pasando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por último, ¿cómo diagnosticar a un adulto? Imagínense, ¿no? Si yo estoy dentro del espectro autista, mis síntomas no se han notado o no han convocado interés en la niñez, tampoco han convocado interés en la adolescencia, ¿no? Y en la adultez, ¿no? Nos comenzamos a dar cuenta, o la familia comienza a dar cuenta, la esposa, los hijos se comienzan a dar cuenta de que algo extraño o algo diferente sucede con mi papá. ¿No es cierto? Y les cuento, es sumamente difícil hacer un diagnóstico del espectro autista en un adulto. Y les voy a decir por qué. Porque generalmente el espectro autista tiene comorbilidades. Es decir, trastornos que acompañan a este trastorno. Y uno de ellos, como les había comentado, era el trastorno por déficit de atención del adulto. Y como les digo, no hay nada más difícil de diagnosticar diferencialmente que una persona que está dentro del espectro autista y que sufre de un trastorno por déficit de atención del adulto. También es común encontrar trastornos de ansiedad generalizadas. Entonces va a ser difícil poder establecer un diagnóstico. Por eso hay que tener mucha precaución antes de dar una opinión profesional. Hay que exponer al individuo a la mayor cantidad de herramientas que se tienen para hacerle el diagnóstico antes de afirmar que podría estar dentro del espectro del autista, del trastorno del espectro autista. Muy bien. Algunos síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar en el adulto el trastorno. Uno, hay, como les decía anteriormente, dificultades en la comunicación y en la interacción social, ¿no? Pero les cuento, esta característica se puede presentar en el trastorno por déficit de atención y se puede presentar en el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Estamos de acuerdo? Una fobia social puede claramente imitar el aislamiento propio de un adulto con un problema del trastorno del espectro autista. ¿Estamos de acuerdo? La otra característica es la hipersensibilidad sensorial. Eso sí nos puede ayudar. Eso sí nos puede ayudar. Hay personas que muestran esta hipersensibilidad y es difícil encontrarlo en otros trastornos. Pero recuerden, hay trastornos como el trastorno bipolar, por ejemplo, que tiene como síntomas una hipersensibilidad a los estímulos sensoriales, al ruido, a la luz, al contacto de la piel. Entonces también hay que tener cuidado con este diagnóstico diferencial. Y por último, los intereses limitados. Y ustedes me dirán, no, doctor, ahí está el secreto, ¿no? Si yo tengo un adulto que solo le interesa una cosa, cuidado, yo les voy a contar una cosa. Los adultos con déficit de atención, que están acostumbrados a hacer bien un aspecto determinado de su trabajo, se van a aferrar a ese aspecto y pueden dar la impresión de que eso es lo único que les interesa. Y entonces podría confundirse justamente con este criterio de interés limitado de los adultos con un trastorno del espectro autista. ¿Qué les parece? Y si a eso sumamos que el déficit de atención se acompaña también de ansiedad, pucha. Entonces vamos a tener que ser muy, muy finos para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Porque los tratamientos son diferentes. No es igual tratar a un niño con un trastorno del espectro autista que a un niño con un trastorno por déficit de atención. No es igual tratar a un adolescente con un trastorno del espectro autista
versus un adolescente con trastorno por déficit de atención, más aún en los adultos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si un trastorno del espectro autista ha llegado a la adultez bien, sin tener aparentemente nada que llame la atención, muy difícil que en la adultez, estando tan adaptado, ¿no?, uno pueda sopesar algunas conductas y decir, oye, parece que estás transitando por el camino del espectro autista. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en el diagnóstico diferencial. Muy bien. Entonces, ¿cómo se tratan los trastornos del espectro autista? Vean ustedes. Acá tenemos que aclarar algo que es bien importante. Y los padres que tienen hijos que están dentro del trastorno del espectro autista, ¿no es cierto?, van a entender lo que voy a manifestar ahora. El trastorno del espectro autista genera los síntomas que les acabo de señalar. Problemas de comunicación, problemas de conducta, ¿no es cierto?, problemas de socialización. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, si el trastorno del espectro autista tiene síntomas importantes, moderados, es muy probable que este niño, adolescente o adulto presente conductas de irritabilidad, de agresividad, conductas obsesivas y conductas de inatención. Entonces, estas conductas sí pueden complicar más aún la socialización, el desempeño en el colegio, el desempeño en el trabajo de estas personas. Tenemos otra llamada. Ahí está. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Bueno, parece que se cortó la llamada. Bueno, entonces, vean ustedes. Yo he tenido la oportunidad de tratar justamente niños, adolescentes y adultos que están dentro del trastorno del espectro autista y justamente son llevados al consultorio por estas características, por la irritabilidad, por la impulsividad, por las conductas obsesivas, por la agresividad que puede ser muy intensa. Entonces, en estos casos, ¿no?, muchas veces es necesario que el afrontamiento de estos pacientes no solamente sea un afrontamiento de terapia psicológica, conductual y educativa, que es fundamental para el tratamiento. Es probablemente la intervención más adecuada y más eficaz para aquellos niños, adolescentes o adultos que estén transitando por el trastorno del espectro autista. Pero tenemos que entender que si tenemos niños, adolescentes, adultos con estas dificultades de irritabilidad, de impaciencia, conductas sumamente intensas en lo que se refiere al espectro de la obsesividad y conductas muy agresivas que pueden poner en riesgo la vida del paciente o la vida del otro, es menester optar por un tratamiento medicamentoso. Yo sé que hay muchas personas que rechazan la posibilidad de que personas del espectro autista sean medicadas, pero estamos hablando de situaciones en las cuales se pone en riesgo la vida del paciente y o la vida del familiar. ¿Estamos de acuerdo? En la FDA solamente se ha aprobado para el tratamiento de estas características en el trastorno del espectro autista un antipsicótico, la risperidona, que parece ser eficaz en varios procesos que les acabo de señalar, pero en realidad podríamos ver que hay una gama de tratamientos que pueden ser adecuados para este tipo de pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un adolescente, adulto que está dentro del espectro autista y está muy irritable, muy ansioso y tiene muchas conductas repetitivas y obsesivas, hay la posibilidad y le puede ir muy bien con fármacos como antidepresivos del grupo de los inhibidores de recaptación de serotonina, por ejemplo, sertralina, fluoxetina, citalopram, etc.
Tenemos una llamada. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Mari de Surco. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Mari? Cuéntame. Sí. Una preguntita. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a los niños con autismo, con terapia, con medicación y a partir de qué edad? Perfecto. Muchas gracias, Mari, por tu pregunta. Justamente esto va a depender muchísimo, como les digo, de la intensidad del síntoma y va a depender muchísimo de la peligrosidad de la conducta. Entonces, sí está aceptado que en los niños de 5 a mayor edad que presentan conductas que pueden poner en peligro su vida o la vida de otra persona, puedan ser medicados, como les digo, en este caso específico, con fármacos como la risperidona. ¿Estamos de acuerdo? Para poder mitigar este síntoma y quitarle la peligrosidad. Entonces, si tenemos una persona dentro de este espectro que tiene irritabilidad, ansiedad y obsesividad, antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina puede ser una alternativa. Si tenemos niños con una conducta obsesiva muy intensa dentro del espectro autista, se pueden usar antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la clorimipramina, que han mostrado eficacia sobre estos síntomas. Si tengo más bien pacientes que son muy irritables, agresivos, hiperactivos y tienen conductas estereotipadas que pueden llegar inclusive a la agitación psicomotriz, entonces en estos casos es importante ver la posibilidad de que reciban un antipsicótico justamente del área o del grupo de los antipsicóticos de segunda generación como la risperidona, que puede calmar estos síntomas, ¿no? Si el niño es muy inatento, no está contraindicada la posibilidad de que puedan usar fármacos para la atención y la concentración, estimulantes. No está contraindicado, puede ser una excelente alternativa si es que dentro de los síntomas que hemos señalado la inatención es predominante. Y cuando tenemos pacientes con conductas agresivas y o epilepsia que tienden a ser comórbidas, entonces la posibilidad de estabilizadores del humor pueden ser importantes, como por ejemplo el ácido valproico puede ser una gran posibilidad para estos niños, adolescentes o adultos. Entonces, no tener temor a la intervención medicamentosa, entendiendo que la idea no es medicalizar el espectro autista, de ninguna manera, pero tenemos que entender que van a haber niños con esta condición moderada a severa que pueden presentar estas conductas justamente agresivas y de irritabilidad, y que es difícil coaptar con las intervenciones verbales o psicológicas cuando el niño, el adolescente o el adulto están muy inmersos en estos procesos. Entonces hay que tomar esto en cuenta, porque estas intervenciones pueden inclusive salvar la vida del paciente o salvar la vida del familiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, el tratamiento más importante para los pacientes con trastorno del espectro autista es indudablemente la psicoterapia. Y se ha podido establecer que la terapia de corte conductual puede ser muy importante para que los niños comiencen a adoptar conductas que sean más bien integrativas, que sean más bien socializadoras, que tengan la función de poderse integrar a sus contemporáneos y a su grupo social. Y en esto, tanto la terapia individual como la terapia grupal será fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta esto. Y miren ustedes, vuelvo a repetir, si tengo un niño dentro del espectro autista y yo puedo intervenir tempranamente con un proceso terapéutico, conductual, educativo, probablemente mi niño podrá más bien aprovechar las ventajas de tener este proceso, donde, como les digo, la posibilidad de manejar las matemáticas, el arte de manera importante, sobresaliente, puede ser un plus más bien para que pueda adaptarse con más facilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucha atención en esto, ¿no?
Por eso que entiendo que el término trastorno sea un término que sea probablemente muy agresivo, entre comillas, o más bien muy insidioso y muy de etiqueta para los niños que transitan por este proceso. Pero es necesario diagnosticar para poder ayudar. Es necesario. Olvídense de los nombres. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Funcionalidad. ¿Qué queremos para nuestros hijos como punto final de cualquier proceso? Que sean felices. Si para eso yo voy a tener la necesidad de que asistan a una terapia, que asistan sobre todo a una terapia estructurada, con objetivos claramente determinados, con objetivos que logren que mi niño pueda justamente reinsertarse o insertarse socialmente. Y si en algún momento hay la necesidad de un medicamento para que tenga mayor versatilidad en este proceso, porque tiende a ser agresivo, de repente golpea mucho, lo haré. Lo haré más allá de mis prejuicios, porque recuerden ustedes, quien se va a beneficiar es el niño que transita por este proceso. Es él el que se va a beneficiar. Estamos buscando la felicidad de él más allá de nuestra necesidad de tener hijos perfectos, de nuestra necesidad de tener hijos que no tengan ningún problema. Más allá de lo que yo quiera para mí, va a ser importante lo que yo en realidad añoro, que es que mi hijo sea feliz. Y para eso entonces haré intervenciones tempranas, tendré claro lo que tiene y haré caso a los profesionales para que me guíen en este camino que puede ser bueno, fructífero, importante para mi hijo si es que se hace tempranamente y si es que se hace con propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que es difícil no tenerle temor a lo desconocido. Nos causa mucho temor lo desconocido, pero conozcámoslo pues. Conozcamos los procesos por los que transitan nuestros hijos y hagamos de ellos personas importantes, no solamente por el hecho de ser humanos, sino porque también pueden ser productivos, también pueden aportar a la sociedad y por supuesto, por encima de todos, ser felices. Y en eso están comprometidos ambos padres. Ambos padres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ha sido un gusto tenerlos ahí. Nuevamente les agradezco la atención en esta reunión, en nuestro programa. Musicalmente ha estado con ustedes el doctor Alberto Fernández y por supuesto nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde en Radio Filarmonía. Gracias por sus llamadas, gracias por estar con nosotros en el Facebook y nos vemos el próximo lunes.